Alabado sea Jesucristo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por permitirnos entrar a sus casas. Nos ven también por internet, nos ven por Facebook, por YouTube. Por favor, denle like y pasen este programa a todos lados, porque es un programa muy bonito. Estamos hablando de la palabra de Dios. Imagínense ustedes la importancia. Específicamente el día de hoy vamos a hablar sobre el Evangelio de San Lucas, cómo Lucas nos presenta a Jesucristo, y nuestro invitado, es un placer, un honor tenerlo con nosotros, el padre Eduardo Michel. Él es biblista, maestro del seminario, y bueno, fue maestro mío en el bíblico hace ya también muchos años. ¿Cómo está, padre? Bien, bien, muchas gracias, con el gusto de acompañarles en esta ocasión. San Lucas, padre, platíquenos de San Lucas. San Lucas, pues un personaje muy singular, ¿verdad? San Lucas fue acompañante de Pablo en sus correrías apostólicas, como nos cuenta el libro de los Hechos, y por tanto, pues, un gran evangelizador pagano de origen. Su nombre lo dice, Lucas no es un nombre judío, quiere decir que nació en ambiente griego, pero se convirtió al cristianismo por la predicación de Pablo, y se va a ser un gran colaborador de Pablo, tanto que, pues, a San Lucas se le atribuye 2 libros de la Escritura, que es el Evangelio y el libro de los Hechos. Y Hechos de los Apóstoles, sí. Sí, entonces decimos, el Evangelio de San Lucas ocupa un lugar singular dentro de los escritos del Nuevo Testamento. Es el llamado tercer Evangelio, así se le conoce porque es el que está en tercer lugar en el orden canónico de los Evangelios, y se va a distinguir por un estilo literario y teológico muy peculiar, porque San Lucas particularmente se presenta como el evangelista de la misericordia, el evangelista que habla de este amor de Dios por los más pobres, por los marginados, por los pecadores. Es decir, esta sensibilidad que tiene Lucas para descubrir que Jesús es el rostro misericordioso del Padre, y así nos lo va a mostrar. Este evangelio, junto con el libro de los Hechos, decía, forma una gran obra en 2 volúmenes, nada más para que ustedes se den cuenta de la importancia de esta obra, porque tal vez muchos no lo sepan. Cuantitativamente hablando, la obra más importante de todo el Nuevo Testamento es la obra de Lucas. La obra lucana. Hablando de que cuantitativamente hablando significa la cantidad. Son el 30% del Nuevo Testamento lo ha elaborado Lucas con el Evangelio y el libro de los Hechos, por tanto... ¿Es más que San Pablo incluso? Sí, claro, porque San Pablo con sus 13 cartas es como el 25% del Nuevo Testamento, ya. Pero San Lucas con su Evangelio y el libro de los Hechos pues forma como el 30%, entonces es importantísima esta obra. Eso no lo sabía yo. Claro, es importante porque obviamente tenemos 2 volúmenes, es el Evangelio que nos habla de la historia de Jesús, pero también el libro de los Hechos que habla del nacimiento de la iglesia y la expansión de la iglesia bajo la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Exacto. Muy bien, entonces, pues brevemente digamos algo acerca del autor de este Evangelio. Se dice que era médico, se dice que era compañero de San Pablo, así lo dice repetidamente San Pablo en sus cartas. Lucas no pertenecía al grupo de los 12, recordemos. Hay que recordar que dentro del grupo de los 12 estaban de los evangelistas Mateo y Juan, pero Marcos y Lucas no estaban dentro del grupo de los 12. No fueron testigos directos de la vida de Jesús, significa que no conocieron a Jesús. Y entonces, ¿cómo es que se atreven a escribir sobre Jesús? Es que sí, ellos están apoyados en los relatos de los que fueron testigos oculares. Así lo dice San Lucas al principio de su Evangelio, cuando dice que él ha investigado diligentemente acerca de lo que dijeron los testigos oculares que luego fueron servidores de la palabra. Por tanto, claro que el Evangelio de San Lucas es un testimonio perfectamente reconocible como válido, como verídico, como histórico, porque San Lucas es un hombre culto, es un historiador. Se dice que es el primer historiador cristiano porque era muy riguroso para contar la historia. Vamos, Lucas no conoció a Jesucristo, más sí a Pedro y a Pablo y a María seguramente. Sí, claro. Hay que decir, porque luego algunos me dicen, bueno, ¿cómo que no conoció a Jesucristo? Seguramente que lo conoció en la oración, sí, como todos nosotros. No, bueno, pero hablando de persona. Exactamente, en persona no lo conoció. Lucas habría conocido a aquellos que conocieron a Jesús. Algunos dicen que efectivamente Lucas habría tenido incluso contacto con María, porque su evangelio es especialmente significativo con algunas narraciones que hablan de María. Y entonces se dice, ¿de dónde pudo haber obtenido eso? Pues de María misma. Bueno, esta es una
es una hipótesis que evidentemente es bastante plausible. Aprovechando ahorita, no quisiera interrumpirlo mucho, pero en la iconografía bizantina hablan que muchos le dan como autoría a San Lucas de íconos de María. Hay una imagen que es muy venerada en Roma, precisamente, que se dice que es la imagen de la Virgen María pintada por San Lucas. ¿Y sí? Bueno, es que es muy difícil poder afirmar que haya una imagen desde hace 2000 años conservada con tanto cuidado. Algunos dicen que esta imagen más bien es del siglo XI o siglo XII, entonces es un poco difícil afirmarlo. La verdad es que yo no soy especialista en arte y no podría decirlo con certeza. Lo cierto es que sí, se ha atribuido a San Lucas incluso una pintura de María. Lo cierto es que tal vez esto tenga que ver con la presentación que hace San Lucas de la Virgen María, porque él habla muy bien de la Virgen María con mucho detalle. Si tuviéramos que decir, de los 4 evangelistas, solamente 2 hablan de la infancia de Jesús, Mateo y Lucas, y Mateo se dice que es el evangelio que habla más de José y Lucas de María, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces decía, el lugar en el que se cree que se compuso este evangelio, pues no hay un consenso absoluto, pero claro que se cree que se escribió en ambiente griego, es decir, probablemente en Corinto, otros dicen que en Antioquía de Siria, otros dicen que en Grecia, pero ciertamente es en ambiente pagano, o sea, Lucas escribe a paganos, pero no a paganos latinos como hace Marcos, sino más bien a paganos griegos, a paganos provenientes de la cultura y de formación griega. ¿En qué tiempo se cree que se escribió este evangelio? Se cree que se escribió más o menos entre el año 80 y 90, que es el tiempo de redacción de esta obra, que sería el tercer evangelio. Entonces estamos hablando pues de un tiempo en el que la iglesia se estaba consolidando, ya dando sus primeros pasos. Claro que en San Lucas no sentimos lo que se siente en Mateo y en Marcos, que es la persecución, porque aquí estamos ya en un mundo en el que la persecución tal vez no es que haya pasado, pero no se sentía tanto porque estamos en el mundo griego. Los romanos eran muy cuidadosos de perseguir a los cristianos, incluso en ambiente griego, no querían confrontaciones. Por eso sentimos que es más amigable el ambiente en el Evangelio de Lucas, especialmente con los paganos, porque Lucas trata de presentar a los paganos y a los cristianos conviviendo con más naturalidad. Hay que recordar que los destinatarios de este evangelio, pues aparece el primero, un tal Teófilo, porque el evangelio está dirigido a un tal Teófilo. ¿Y quién era Teófilo? Bueno, existen diferentes teorías, yo les digo brevemente 2. Hay quienes dicen que era un personaje de carne y hueso, tal vez alguien que pagó, porque había que pagar ese tipo de obras. Se dice mecenas, alguien que financiaba ese tipo de obras porque eran obras muy costosas, por ejemplo, es la escritura de un evangelio, pero más bien algunos dicen, y esa es la mayor parte de los exégetas, se inclina a pensar que Teófilo se refiera a cualquiera de nosotros, porque Teófilo es un nombre que significa amigo de Dios, y entonces dice, bueno, pues todos somos amigos de Dios en la medida en que buscamos a Jesús y en la medida en que buscamos la palabra de Dios que nos alimenta. Bueno, pues ahí tenemos finalmente que Lucas tiene un objetivo muy claro cuando escribe su evangelio. Es decir, él lo dice cuando comienza su evangelio: he decidido escribírtelo todo de forma ordenada, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Por tanto, aquí tenemos un doble propósito. Por un lado, un propósito catequético. ¿Qué significa? Que Lucas escribe para fortalecer la fe de los cristianos, que ya habían recibido el primer anuncio, o sea, el querigma. Por tanto, quiere confirmar en la verdad a aquellos que ya han aceptado a Jesús. Pero por otro lado tiene otro objetivo, que es histórico-teológico. ¿Qué significa eso? Significa que quiere presentar a los acontecimientos de la vida de Jesús como parte de un plan de salvación que Dios tiene y que viene realizando desde el Antiguo Testamento, pero que ha llegado a su plenitud en Cristo. Entonces, digamos que ahí tiene 2 objetivos que se juntan, ¿verdad? Lucas quiere que sus lectores comprendan que la vida, muerte y resurrección de Jesús son el centro de la historia. Son el centro de la historia, eso es interesante. Por tanto, nos está presentando el camino cristiano, que es el discipulado, no como un mito, sino como un camino firme hacia la salvación. ¿Qué te parece? Lucas nos presenta la Navidad, padre. Digamos que es el evangelista que se lee más en tiempo de Navidad, pues evidentemente las narraciones, aquellas bellísimas que nos hablan de la Navidad, las escuchamos precisamente del evangelista San Lucas. Algunos, y lo digo desde ahora porque
algunos piensan que son narraciones para niños, que son narraciones pues muy románticas, muy bonitas. Bueno, en realidad son las narraciones más elaboradas, porque son las que se hicieron al final, aunque las leemos al principio del Evangelio, porque efectivamente lo primero que se predicaba era el querigma, claro, la muerte y la resurrección de Cristo. Finalmente, lo último que se escribe son los Evangelios de la infancia, y es la parte más elaborada, más teológica, más profunda que hay en los evangelios. Histórica también. Sí, sí, claro, y de alguna manera también nos están preparando, porque ya están de alguna forma estos pasajes revelando lo que será después, pues, de la vida de Jesús, ¿verdad? Excelente. Así es. Pues vamos a dar los rasgos de Jesús en el Evangelio de San Lucas, si gustas. El primero de todos, y yo creo que salta a la vista, es que Jesús aparece como el Salvador universal. ¿Qué significa esto? Bueno, desde el principio San Lucas subraya que Jesús ha venido para todos los pueblos, es decir, como nos damos cuenta, San Lucas está escribiendo a paganos, es decir, cristianos de origen pagano, cristianos que no conocen al Dios verdadero, porque recordemos que pagano es lo que significa. Paganos son aquellos que no conocen al Dios verdadero, por eso son llamados así por los judíos, por los israelitas, y entonces estos se han convertido a la fe cristiana. Bueno, estos paganos son invitados a creer en Jesús, y evidentemente comienza desde el principio cuando nace el niño Jesús. Ya los ángeles anuncian diciendo: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Mesías, que es Señor. Jesús aparece desde el principio como el Salvador universal, el Salvador de todos los hombres. Hay una característica que algunos pues no notan, porque tal vez no miran con cuidado. Hay una genealogía de Jesús en Mateo y hay una genealogía de Jesús en Lucas. Sí. En Mateo se remite hasta Abraham, porque a Mateo le interesa poner a Jesús en relación con el padre del pueblo de Israel, sí, puesto que le escribe a los judíos. Pero en San Lucas Jesús se remite su genealogía hasta Adán. Esto significa que aparece Jesús como el Salvador de todos los hombres. El Salvador de la humanidad entera. Dicho de otra manera, católico, universal, pues. Claro, efectivamente, diríamos, que por poder decirlo de una manera, y alguien lo ha dicho, que el evangelio más católico de todos pues sería el de Lucas en ese sentido, o sea, claro, más universal, porque está dirigido a todos. Pero habría que decir que efectivamente hay otra característica muy importante. Jesús aparece como el amigo de los pobres y de los marginados. Desde el principio del Evangelio, San Lucas se encarga en poner el énfasis en la relación de Jesús con los pobres, con los excluidos, con los pecadores, con los débiles. Es decir, Jesús aparece como el amigo, es decir, el que hace una relación cercana con aquellos que eran más bien despreciados o rechazados por la sociedad de su tiempo. Ya lo había dicho el Cántico de María, que aparece al principio de este Evangelio, el que conocemos como el Magnificat. Sí. Ahí dice: derriba del trono los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Ya notamos aquí entonces que se empieza a poner por obra, porque este es un himno que canta la salvación. Jesús empieza a poner por obra esto que ya había dicho María en este himno, ¿verdad? Es decir, a lo largo del Evangelio Jesús aparece cercano a los pobres, cercano a los pecadores, a las mujeres, a los niños, a los samaritanos, a los publicanos. Hay pasajes especialmente significativos que nos hablan de esto. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Jesús conviviendo presentando a un samaritano como el que hace la caridad, y no un judío. Claro, pues. Y no un judío. Sí. Es decir, Jesús Sí. está exaltando el valor de los extranjeros como personajes que pueden ser imitados, ¿verdad? Por ejemplo, el pasaje del rico Epulón y el pobre Lázaro, en el que vemos cómo el pobre es exaltado, pero no solo por su pobreza, sino por su confianza en Dios, ¿verdad? Y luego también vemos pasajes en los que de alguna manera se nos muestra a Jesús como el que de alguna manera hace una opción por los olvidados, por los que la sociedad de su tiempo discrimina o rechaza. O sea, por eso vemos a Jesús como el amigo de los pobres y los marginados. Eso es bien importante. Le tomo un minuto ahorita. Adelante. Que habló de la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. El seno de Abraham es el lugar de espera, podemos decir, así se le tiene que decir, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no estaban abiertas las puertas del paraíso. Es muy importante tener presente que en la escatología judía, es decir, en su forma de concebir lo que sucederá al final de los tiempos, ellos decían: mientras no venga el Mesías, el cielo está cerrado.
pero entonces ¿a dónde van a parar los justos? Al seno de Abraham, se decía, que era una especie como de, nosotros diríamos ahora como de sala de espera. Exactamente, se diría, mientras llega el Mesías, el seno de Abraham. Entonces por eso para todas las generaciones pasadas de Jesucristo, bueno, desde Adán. Jesús se acomoda a la mentalidad de su tiempo y habla del seno de Abraham. Precisamente cuando muere el pobre Lázaro es llevado al seno de Abraham, este lugar que existía para poner allí a aquellos que habían vivido justamente. Un precielo, por decirlo de alguna manera. De alguna manera, sí, claro. Quien estaba allí estaba esperando la llegada del Mesías, que vendría a abrir las puertas del reino de los cielos. Esta era la mentalidad judía que de alguna manera hablaba así del seno de Abraham, ¿verdad? Ok, perdón interrumpirlo. No pasa nada, adelante con mucho gusto. La duda, sí. No, sí, y tenemos también que Jesús aparece como misericordioso con los pecadores. Esto es fundamental. Yo creo que todos recordamos que Jesús dice en el pasaje de Zaqueo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Mientras que Jesús es señalado por haber ido a comer a la casa de un jefe de publicanos, como era Zaqueo, Jesús dice que Él ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Es fundamental destacar este episodio, el de Zaqueo, porque es el publicano que se convierte tras la visita de Jesús. Jesús no le dijo ni una palabra de reproche, ni una palabra de condenación. Jesús no lo señaló con el dedo. Jesús aceptó su invitación y se sentó a la mesa a convivir con publicanos y especialmente Zaqueo. Y Zaqueo, de aquella visita de Jesús y de aquella mirada amorosa, porque Jesús no habrá tenido una mirada de condenación como a veces tenemos nosotros, sino una mirada amorosa, le cambió el corazón tanto que se pone de pie en la comida y le dice: Señor, pues si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y Jesús dice: hoy ha llegado la conversión a esta casa. Este es Jesús misericordioso, amoroso. Es decir, amoroso, el rostro amoroso del Padre, que no busca la condenación o la perdición, sino la salvación de todos, incluso de aquellos que parecen ya perdidos. Convierte mucho más, claro, un rostro amoroso. Si te presentan a un Dios justiciero o vengador, el miedo es el que te mueve, ¿no? Pero un Dios así amoroso conmueve y atrae definitivamente. Este es Jesús, así aparece. Él es misericordioso con los pecadores. Igualmente vemos la parábola del hijo pródigo, pues conocida por todos, exclusiva de este evangelio, que es como una especie de radiografía, se dice, del corazón del Padre, del corazón de Dios. Evidentemente ahí aparece el Padre misericordioso, dispuesto a perdonar, a abrazar al hijo que vuelve después de haberse ido de la casa, pero también a invitar al hijo mayor que no quería entrar porque no se alegra porque su hermano se ha convertido, ha regresado. Finalmente ahí vemos a Jesús mostrándonos el rostro misericordioso del Padre. Me llama mucho la atención ahí porque, Padre, yo siempre he estado contigo y nunca me has dado un cordero para mí. Pues no, pues porque no lo has agarrado, ¿no? Sí, pasa a veces, se siente uno como con papá en su casa que pues no toma las cosas siendo hijo porque no quiere, ¿no? Sucede que el hijo menor no había conocido la bondad de su padre y por eso prefiere irse de la casa porque cree que está obstaculizando su realización, pero el hijo mayor veía a su padre como un patrón y no lo veía como un padre. Es un problema también, claro. Qué triste, ¿verdad? Sí, muy triste. Son dos formas de considerar a Dios. Y los dos muy amados, los dos. Sí, a veces desgraciadamente podemos imitar estas actitudes y no son para nada buenas. También es muy importante en San Lucas, que es conocido como el Evangelio de la Oración. Jesús aparece en este Evangelio como el orante, el que oraba. 11 veces dice el Evangelio de San Lucas que Jesús se retira al monte para hacer oración. Jesús hacía oración constantemente. Seguramente que si el Evangelio nos dice 11 veces que Jesús hacía oración, no fueron las únicas, muchas más. Pero Jesús aparece siempre en una profunda unión con el Padre. Necesitaba de llenarse de esta relación con el Padre porque es verdad que Jesús era Dios y sin embargo también era hombre y por eso necesitaba esta relación tan cercana con el Padre para conocer la voluntad del Padre y para llevarla a cabo. Es que es la oración la que nos hace conocer la voluntad de Dios, es la oración la que nos hace entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida y que podamos realizarlo. Siendo Él la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios pues engendrado, no creado.
recurre a la oración, cuanti más nosotros. Claro, efectivamente. Bueno, a Jesús lo vemos haciendo oración en el bautismo antes de ser bautizado, Sí. lo vemos haciendo oración antes de elegir a los 12 apóstoles, lo vemos haciendo oración antes de la transfiguración, en ese momento que se transfigura, lo vemos haciendo oración en Getsemaní, cuando dice al Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. También lo vemos haciendo oración en la cruz. Algunas personas no entienden. Jesús estaba orando cuando dice, Son salmos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está rezando con el Salmo 22. Sí, es un salmo. Y también dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está orando. Jesús está orando desde principio a fin en su vida. Se retiraba a orar, se subía a la montaña, decía los apóstoles que esperaban y iba a orar para tomar decisiones. Así es. Bueno, otra característica muy importante es que Jesús aparece como profeta, es decir, como portador del Espíritu. Hay que decir que frecuentemente se dice en el Evangelio es que Jesús era un profeta. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Fue cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín y está ahí en el Evangelio de San Lucas. Sí. La gente pensaba que era uno de los profetas del Antiguo Testamento porque realizaba prodigios como ellos, como Elías, como Eliseo. Evidentemente que Jesús, cuando va a la sinagoga de su pueblo y proclama el texto del profeta Isaías, luego dice, hoy se ha cumplido esta palabra que acaban de oír, o sea, en él ha descendido el Espíritu Santo. Él es el profeta poderoso en obras y palabras del que ya habían hablado los profetas, ¿verdad? Es continuador de aquella misión profética que ya se había iniciado en Israel, y diríamos entonces que Jesús es el profeta escatológico, significa el profeta de los últimos tiempos. Él es el que viene a hablarnos en nombre de Dios de forma definitiva. Ya no podemos ni debemos esperar a otro porque Él es el revelador del Padre, ¿verdad? Sí, no, pues ahí queda la palabra de Dios, claro. Efectivamente, ahí tenemos. Bueno, y también Jesús aparece como el maestro de la compasión y del perdón. Y yo creo que esto es fundamental. Aparece esto repetidamente en el Evangelio. Jesús aparece como el que es capaz de compadecerse. Compasión no significa tener lástima, sino sentir como propio el dolor de los demás, sentir como propio el dolor ajeno. Y Jesús se compadece. Totalmente empático, pues. Exactamente. Y dice el Evangelio, particularmente recordamos aquel pasaje cuando está en la cruz Jesús y aquel ladrón le pide a Jesús que se acuerde de él, le dice a Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es Jesús el maestro de la compasión y del perdón. Se dice que este es el buen ladrón no porque era bueno solamente, sino porque fue tan buen ladrón que se robó el cielo en el momento último de su vida. ¿Qué tal? San Dimas, va uno aquí a la Basílica de Zapopan y ahí está, San Dimas. Ahí está, ¿verdad? También destaca el gesto de Jesús que va a orar por sus verdugos cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, compasión y perdón. Este es Jesús el que aparece en el Evangelio de San Lucas. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso, hermoso además. Claro, y luego también Jesús cercano a las mujeres. En el Evangelio de San Lucas especialmente, Jesús le da obviamente un lugar muy importante a las mujeres. Lucas subraya a las mujeres desde el principio: María, Isabel, Ana, la viuda de Naín, Marta, María. O sea, las discípulas que acompañan a Jesús y lo sostienen en su misión, como dice el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas. Obviamente, las mujeres, si no dice expresamente el Evangelio que son discípulas de Jesús, pero se dice que le seguían y le acompañaban. Y esto ya es mucho decir porque evidentemente están utilizando los evangelistas, particularmente Lucas, el verbo del seguimiento. Le seguían, y esto ya significa que eran consideradas discípulas, algo muy grande. Dignifica totalmente. Jesús, yo creo que es el personaje que más dignifica a la mujer de aquel tiempo. Qué bueno es aclararlo en estos tiempos complicados. Claro, sí. En estos tiempos de feminismo radical y de feminismo a veces tan agrio, sí, pues vemos que Jesús siempre luchó por los derechos de la mujer y por la dignidad de la mujer. Y ahí está la Virgen María. Ahí está la Virgen María, claro. Exacto. Y bueno, pues finalmente Jesús resucitado, Señor de la vida. Así aparece Jesús en el Evangelio de San Lucas. El Evangelio culmina con la resurrección, narrada con gran riqueza y con lujo de detalles. Tal vez el pasaje más emblemático y más bonito es el relato de los discípulos de Maús. Uno de los más hermosos de toda la Escritura. ¿Por qué no lo reconocieron? Jesús se hace compañero de camino, camina con ellos, pero sus ojos están velados, en parte porque evidentemente no estaban esperando la resurrección. No. En parte estaban no. Tristísimos, sí. Claro, pero Jesús se hace compañero de camino
y luego entonces se revela, se muestra. Y esto es interesantísimo porque nos va a decir, claro, al partir el pan, pero desde el camino les fue explicando toda la palabra de Dios que se refería a él, y por tanto ya nos está diciendo el evangelista que ese es el camino para la vida cristiana. Es decir, la vida cristiana es la palabra y la Eucaristía, para que podamos reconocer a Jesús como el resucitado, como el que viene a salvarnos. Pues este es el fundamento, ¿verdad? Dice aquí, la síntesis de la vida cristiana, la palabra y la Eucaristía son los medios para reconocer al Señor vivo. La invitación pues entonces a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven en casa, a tomar la palabra de Dios y vivir el Evangelio de San Lucas, hacer lectio divina, hacer oración en el Evangelio de San Lucas, para que podamos pues llegar al cielo, que de eso se trata todo esto. Padre, muchísimas gracias, Padre Eduardo Michel Flores, maestro del seminario. Con mucho gusto. Y también del Instituto Bíblico, fue maestro mucho tiempo. Y bueno, pues qué gozo que esté con nosotros, también de veras es un honor para todos que esté aquí el Padre. Le damos gracias a Dios por eso. Nos da una bendición para podernos despedir. Claro que sí, con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.